Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera videolección del curso de Incidencia Política. En esta lección hablaremos sobre los objetivos de incidencia política, qué son, cómo definirlos y cómo formularlos. Así como lo vieron en la última videolección, el CEPLAN ha determinado etapas y pasos a seguir para la definición de una política pública. Se trata de un ciclo de 4 etapas y 12 pasos. Y esto es una visión que viene desde el Estado. En el caso de la definición de una estrategia de incidencia política, el proceso es bastante complejo y también tiene un ciclo de 12 pasos. Si bien se parte de la identificación de un problema público, al igual que en el CEPLAN, el ciclo es distinto y hay que diferenciarlo. En el caso de un ciclo de incidencia política, la visión parte de la sociedad civil y no del Estado. ¿Recuerdan qué era el problema público? ¿Qué cosa era un problema público? Lo vieron en la lección anterior. Te los recuerdo. Es cuando se impide llegar a una situación deseada que beneficie a todos y a todas, o cuando hay una necesidad fuerte en las personas. También es cuando hay una situación que afecta los derechos o el bienestar de la población. Para atender a este tipo de problemas se requiere la intervención del sector público. Por eso es un problema público. El objetivo de la incidencia política sería dar respuesta o dar una solución a este problema. Y se espera coincidir con la solución otorgada por el Estado. Si no es el caso, si no se coincide con el Estado, entonces se incide. Teniendo un objetivo, el objetivo sería generar un cambio en la propuesta de la política pública que el Estado propone como respuesta al problema. Entonces, los objetivos de incidencia política son los cambios que se buscan alcanzar para prevenir, reducir o solucionar el problema público. Y estos objetivos deben conducir a una situación futura deseada por la organización para el beneficio de la población. Una vez que tenemos esto claro, nos preguntaremos, ¿cómo definimos los objetivos de nuestra campaña de incidencia política, de nuestra estrategia de incidencia política? Para esto hablaremos de los 2 primeros pasos del ciclo del que les hablé al comienzo de esta lección. El primer paso es elegir y definir un tema relacionado con una política pública. Para esto se tienen que seguir ciertos criterios. Este tema, esta problemática que se elige, tiene que tener un valor social. Ese problema elegido tiene que afectar a mucha gente y se tiene que sentir profundamente. El tema tiene que estar en adecuación con lo que hace la organización. Es decir, que tiene que ser parte de sus temáticas de trabajo. Otro criterio también es que en la organización hayan personas muy apasionadas sobre este tema que se elige. Y tiene que existir una posibilidad realista de éxito. Eso hay que tenerlo claro. Otro criterio es que tiene que tener los recursos requeridos o en todo caso la posibilidad de conseguirlos, sean cual sean. ¿Okay? La idea, un criterio importante es que la idea sea fortalecer la capacidad de la sociedad civil y promover la democracia popular. Una vez que el tema, la problemática está elegida y definida y concuerdan con los criterios establecidos, se tienen que analizar las causas del problema, ver cómo se relacionan y tener en cuenta las políticas públicas vigentes. Recuerden que un problema público es interdependiente, es decir, que tiene muchas causas y que es dinámico.
es decir, que va evolucionando. Son factores a tener en cuenta en este análisis. Esta parte inicial es la base. Es muy importante porque de ella va a descolgar los siguientes pasos. El segundo paso es determinar y clarificar los objetivos a corto plazo y mediano plazo y clarificar las metas a largo plazo. Para esto se tienen que definir las metas, es decir, las situaciones futuras deseadas. Y también se tienen que definir los objetivos en términos concretos y específicos. Con estas metas y objetivos se tiene que buscar 3 cosas importantes. La primera es lograr efectuar un cambio en la condición social problemática vía el cambio de una política pública relacionada a ese problema. También se tiene que llegar a fortalecer a la sociedad civil para la incidencia. Y como tercer punto, se tiene que llegar a promover la participación popular en los procesos democráticos. Entonces, para recapitular, primero se determina el tema, el problema público, ver que corresponde a todos los criterios y que también corresponde a que está relacionada a una política pública. Se tiene que analizar sus causas para luego definir las metas y los objetivos que buscan hacer el cambio en la política pública relacionada al problema. Una vez esto claro, para formular el objetivo de incidencia política, se tiene que formular de manera coherente y consistente con la estructuración del problema público, es decir, que responda de manera adecuada a este problema, que sea coherente. También se tiene que incluir una sola variable con la condición de cambio a lograr. La formulación tiene que proponer el cambio de la condición de vida de la población y tiene que ser concreta y realizable en un periodo de tiempo. Ahora, ¿cómo formular este objetivo? Aquí lo pueden ver. Para formular bien este objetivo, se tiene que poner un verbo al infinitivo, más la condición de cambio y el sujeto. Vayamos por partes. El verbo es el que va a reflejar la dirección del cambio que se quiere lograr, ¿no es cierto? Se recomienda evitar verbos como apoyar, procurar, impulsar o promover porque no declaran concretamente una responsabilidad o un curso de acción, queda un poco en el aire. Cuando se dice condición de cambio, se refiere a la situación o a la característica que se desea cambiar. ¿Sí? Y finalmente, el sujeto corresponde al ciudadano, es decir, a la persona, a los grupos de personas, a colectivos u organizaciones cuya condición se quiere cambiar. Pero también corresponde a aspectos de medio socioeconómico o del ambiente que se quiera cambiar, que se quiera transformar. Entonces, para formular el objetivo de incidencia claramente, se debe elegir un verbo que dé la dirección del cambio, que dé la dirección de un cambio, la condición de cambio, es decir, la situación a la que se quiere llegar, o sea, a la que se quiere cambiar, y el sujeto, la persona u organización que se quiere que reciba el cambio. Tomemos, por ejemplo, el objetivo: reducir el consumo de alimentos altamente calóricos en niños de 6 a 18 años. En este caso, reducir es el verbo que dice concretamente para dónde va la acción. Consumo de alimentos altamente calóricos es la situación que se quiere cambiar. Se quiere dejar de consumir tantos alimentos altamente calóricos. Y el sujeto sería sería un grupo de personas que serían los niños entre 6 y 18 años. Serían los que recibirían el cambio, ¿no? A quien afectaría el cambio. En esta formulación lo que faltaría sería explicitar el tiempo. Y bueno, con esto vamos cerrando esta tercera videolección.
sin antes, claro, dejarles una pequeña tarea individual. Les propongo responder a la siguiente pregunta. De acuerdo al problema público que han analizado en la sesión anterior, ¿cuál sería la condición de cambio en su territorio? Recuerden que condición de cambio, como lo vimos anteriormente, es la situación que se quiere cambiar en su territorio. Reflexiónenlo y luego compártanlo con sus compañeros y compañeras en el grupo de WhatsApp para que puedan discutirlo. Y como actividad grupal les pediré que definan y formulen un objetivo de incidencia política desde sus territorios. Para esto tienen que seguir los pasos vistos en esta videolección, es decir, definir la problemática, analizarla y luego definir los objetivos para luego poder formularlos según la estructura visto justo antes. Una vez que tengan el objetivo bien formulado, lo comparten en su grupo WhatsApp. Esto sería todo, muchas gracias y nos vemos en una próxima videolección.